Viernes 9 de abril del 2021, viernes de la octava de Pascua. Meditemos una palabra de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 14. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo, a quien amaba Jesús, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Una palabra de la palabra de Dios que quiero resaltar es signos. Buen día, espero te encuentres muy bien. Ya es viernes, estamos en el fin de semana, y la liturgia nos permite seguir inmersos en esta octava de Pascua, donde el tema central es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado este pasaje del Santo Evangelio según San Juan, donde Jesús resucitado, nuevamente, sale al encuentro de sus discípulos. Como de costumbre, tomó 3 elementos del relato que nos ayuden a reforzar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. El primero de ellos corresponde a la escena que plasma el evangelista, estando 7 de los discípulos del Señor a la orilla del lago Tiberíades, mientras que Pedro toma la iniciativa de ir a pescar, y los demás deciden acompañarlo. De cierto modo, está implícita la autoridad de Pedro, quien va marcando la pauta, quien como buen pescador sabe que la mejor hora de pescar es por la noche. Recordemos que precisamente estaba realizando esta misma actividad cuando Jesús lo llamó por primera vez, diciéndole: «Te haré pescador de hombres». Y justo en ese pasaje, el evangelista resalta que pasaron toda la noche pescando sin resultado alguno. Posteriormente, el amanecer marca la pauta para que Jesús se presente a la orilla del lago. El Señor sabe que han retomado su vida cotidiana. Les ha visto actuar nuevamente enrolados en sus actividades. Sin embargo, con una serie de simbolismos, les muestra quién es y al mismo tiempo la forma en la que la vida de ellos ha sido transformada. Algo que debemos identificar es
el detalle recurrente en los temas de la resurrección. El Señor toma la iniciativa de salir al encuentro de los discípulos y lo hace en una hora especial, justo en el amanecer. No debemos verlo como una coincidencia, porque una de las formas en las que la Sagrada Escritura se refiere a Cristo es precisamente como el sol que nace de lo alto, por lo que el amanecer es el marco perfecto para resaltar la presencia del Señor. Cristo, la luz del mundo que disipa toda tiniebla. No podemos negar que la redacción en sí de este pasaje es intrigante. Nos muestra lo que sería una escena extra, desconectada de la secuencia que ha venido siguiendo el evangelista. Sin embargo, debe verse con un fuerte acento en los detalles, más que en la narrativa. Por lo que el segundo elemento que tomo como referencia tiene que ver precisamente con uno de esos detalles, la barca, en la que precisamente están 7 discípulos, misma que representa a la iglesia, y el número 7 que bíblicamente nos remite a la perfección. Por lo tanto, la escena nos muestra a la iglesia que aspira a la perfección, guiada por Dios, liderada por Pedro, la piedra en la que el Señor funda su iglesia. Al pescador que Cristo resucitado le indica echar las redes por la derecha, misma que nos lleva a reconocer la unidad con Dios. Por consiguiente, la pesca ahora es abundante. Para el evangelista es importante resaltar el número de peces. A lo largo del tiempo ha intrigado a muchos el significado de este número. Yo en lo particular me quedo con 2 que considero relevantes. Una que simplemente significa una cantidad numerosa, y la otra afirmando que 100 hace referencia a los gentiles, el número 50 a los judíos y el 3 a la Santísima Trinidad, es decir, una iglesia que es universal. Con tantos signos podemos ver la idea que Jesús tiene con respecto a la iglesia, misma que se confirma con la presencia del resucitado, y que al día de hoy, 2000 años después, se sigue haciendo el esfuerzo por en verdad adherirse a la intención que nos muestra el Señor. Ser una iglesia que se perfecciona, que permanece dócil a sus indicaciones, no por la propia capacidad del ser humano, sino por una verdadera conexión con lo sagrado. Una iglesia que al día de hoy es gobernada por el Papa y que sigue echando las redes como signo de esa unidad con el Señor. Finalmente, el tercer elemento que tomo como referencia tiene que ver con la actitud de los discípulos al tener contacto con el resucitado. Al principio, no le reconocen, pero hay algo significativo el día de hoy. Se tardan mucho menos en reconocerle. Han tenido más claridad en lo que sucede delante de ellos. Y por lo tanto, no muestran tanta resistencia a creer que es Él. Están seguros de su presencia. Prueba de ello es que se niegan a preguntarle sobre su identidad. Lo que también permanece constante es algo que se da de manera sutil en estos últimos relatos. Encontramos nuevamente juntos a Pedro y al discípulo amado, que representan uno a quien guía la iglesia y el otro, quien es cercano al Señor. Y justamente este último es el que lo reconoce. Recordemos el anterior pasaje cuando salen corriendo hacia el sepulcro. El discípulo amado corre mucho más deprisa. Ahora es quien reconoce primero al Señor, diciéndole a Pedro, es Jesús. Pues bien, la clave de los relatos pascuales será siempre nuestra capacidad de ver al resucitado que está frente a nosotros, misma que al día de hoy debemos pedir al Señor
agudizar cada vez más. ¿Con quién hemos interactuado el día de hoy? ¿Será que el Señor tuvo algo especial que decirnos y simplemente no fuimos capaces de darnos cuenta? Que el Santo Espíritu nos permita permanecer unidos en el amor para descubrir al Señor en lo cotidiano. Que tengas un muy bendecido fin de semana. Suscríbete a este canal para que puedas profundizar diariamente la palabra de Dios. Será un gusto que seas uno de los suscriptores. Si te gustó este video, dale like. Esto ayudará a que cada vez más personas tengan acceso a estas reflexiones. Evangeliza. Comparte este video en tus redes sociales. Solo copia el enlace en el apartado de compartir. Deja que la luz de Cristo ilumine tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.